Hace un año, precisamente el 17 de mayo, más de 600 indígenas de diferentes subregiones del departamento llegaron a la ciudad de Medellín para ser escuchados. En medio de los diálogos que se venían presentando con el gobierno debido al paro nacional, diferentes pueblos originarios de Antioquia se sumaron a expresar sus peticiones que abarcaban temas vinculados a soluciones de vivienda, educación, seguridad, entre otros. Después de las múltiples manifestaciones, donde primó la protesta pacífica, líderes y lideresas indígenas firmaron un acuerdo municipal que hasta el día de hoy se continúa cumpliendo a cabalidad. Hace aproximadamente un año y 4 meses, en el mes de mayo de 2021, se presentó en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, una minga indígena. Esa minga indígena, a través de la Secretaría de Inclusión y en acompañamiento con participación ciudadana, logramos negociar con ellos en 48 horas unos acuerdos principalmente en educación, salud, cultura, recreación, infraestructura, por alrededor de 20.000 millones de pesos. Esos proyectos se vienen ejecutando en la Gobernación de Antioquia con una ejecución de aproximadamente 11.000 millones de pesos y lo que nos hace falta ya tenemos los recursos apropiados. Ahora bien, se han hecho diferentes seguimientos a estos acuerdos de minga y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, nos colocó el gran reto de refrendarlos, fortalecerlos y ampliarlos mucho más para 2022 y 2023. Para entonces, fueron varios los acuerdos pactados en este proceso, enmarcados en salud, educación, vivienda y buen vivir. ...37 becas en educación superior para estudiantes indígenas, mejoramiento en la infraestructura educativa, mayor nombramiento de docentes, reactivación del Fondo Especial de Desarrollo Indígena con el apoyo de la Gobernación de Antioquia de 500 millones de pesos, apoyos en temas de plan alimentario y nutricional con Maná, apoyo empresarial y formación para mujeres indígenas, apoyos en diseño para construcción y mejoramiento de vivienda propia, dotación y proyección de un proceso de formación para la Guardia Indígena, la inclusión de un proyecto por parte de la Secretaría de Agricultura con presupuesto del Fondo de Regalías para la siembra de 50 hectáreas de maíz, arroz y otros desarrollos, incluyendo también capacitaciones en contenidos audiovisuales por parte de la EduMóvil de Teleantioquia. Ha sido un avance muy importante en términos de porcentaje, digamos que estamos sobre algo más del 70%, 80%. La minga indígena en 2021 fue un escenario, digamos, de primer acercamiento con los pueblos indígenas del gobierno departamental en el marco, digamos, de una situación nacional, pero que nos permitió también generar una agenda de participación, de diálogo, de generación de confianza y de trabajo permanente con los pueblos indígenas. Estamos cumpliendo la palabra, estamos avanzando en el cumplimiento de los acuerdos con una inversión histórica. Nunca antes una gobernación había decidido a través de proyectos concertados con los pueblos indígenas, inversiones que superan los 30.000 millones de pesos en educación, en mejoramiento de vivienda,
agua potable, saneamiento básico, salud, en todos los frentes, porque este es un gobierno que le apuesta a la vida, al respeto, al cuidado y a la defensa de la vida. Después de un año y casi 4 meses, el pasado 17 de septiembre y durante 4 días, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, la Gerencia Indígena, la Gerencia de Municipios, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Alcaldía de Itagüí y de la mano de toda la Gobernación de Antioquia, mediante un despliegue logístico recibieron cerca de 1.500 indígenas de todo el departamento para vivir la Jornada Histórica Nacional de Acuerdos Participativos y Comunitarios de Antioquia. Hacer posible una jornada histórica pensada en el diálogo pacífico y para el reconocimiento ancestral de nuestros pueblos indígenas se requirió del esfuerzo de más de 400 personas integrantes de los equipos de trabajo de la Gobernación de Antioquia y el equipo logístico. La idea es coordinarnos y comunicarnos. El complejo deportivo de Ditaires se adecuó para generar un espacio similar al que utilizan los indígenas cuando realizan sus mingas, espacio tradicional para el encuentro y el diálogo bajo los principios de inclusión. Muy bienvenidos en nombre de los pueblos indígenas del departamento de Antioquia. Nuestros médicos tradicionales les recibirán también con un breve ritual de armonización. Nuestras guías espirituales que también nos permitirán tener hoy y estos 4 días de trabajo, palabra dulce y corazón bueno en torno a estas importantes apuestas que hemos decidido trazar de manera conjunta como gobierno indígena y como gobierno departamental. De gobierno a gobierno hemos venido a este escenario a hacer acuerdos. Tenemos en estos momentos acá en el Cubo de Ditaires cerca de 1.500 personas de las comunidades indígenas en donde se desplazaron de todo el departamento, de 32 municipios de todo el departamento, constituyendo 226 comunidades indígenas de todas las diferentes latitudes del departamento. Entonces, recibirlos para nosotros es un gusto, el poder estar acá haciendo una refrendación de estas jornadas de acuerdo participativas y comunitarias indígenas da una gran felicidad. Este es un espacio de participación ciudadana, son las jornadas de acuerdo participativas y comunitarias que hemos venido haciendo en los municipios, pero orientadas al pueblo indígena de Antioquia. La Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana, en alianza con Inclusión Social y Familia, la Gerencia Indígena, hará el proceso de concertación para diseñar los kits con las mismas comunidades que sean, digamos, ajustados a sus necesidades y para beneficio de sus comunidades. Este diálogo comunitario, participativo e incluyente, que constó de 29 talleres y un comité de concertación pensado en las comunidades indígenas, fue convocado para seguir fortaleciendo el diálogo entre la administración departamental y las autoridades, líderes, sabios, mayores, jóvenes, mujeres, miembros de la Guardia Indígena y médicos tradicionales de todas las comunidades de la geografía antioqueña. ¿Qué queremos nosotros? Que la misma comunidad, que ustedes tomen liderazgo sobre estos proyectos. Generando en los primeros días de encuentro una conversación dinámica encaminada al reconocimiento de las necesidades, sentires y pensares de estas comunidades y su territorio. Para
nosotros es una sorpresa de nuestro gobernador de Antioquia convocarnos a esta jornada de acuerdo con los pueblos indígenas. Jamás nos esperábamos esta sorpresa como pueblos indígenas, porque realmente pues estos 4 días han sido unos 4 días históricos, porque jamás un gobernador, una gobernación jamás había convocado a las autoridades indígenas para llevar una jornada de acuerdo frente a las necesidades que hoy tienen las comunidades indígenas del departamento, de los resguardos indígenas. Entonces, para nosotros es algo importantísimo que el gobernador ha hecho con los pueblos indígenas, y que realmente uno mira que hay toda la disponibilidad de que ayudar, satisfacer las necesidades que hoy tienen nuestras comunidades indígenas. Yo qué quiero decirle al pueblo antioqueño, lo que vimos hoy es la pura expresión de cómo se construye paz a partir de la diversidad, la alegría y la diferencia. Porque si bien estuvimos tranquilos, hay diferencias. Lo que queda claro es que las diferencias se resuelven dialogando, construyendo, trabajando, proponiendo. Personalmente yo me voy con unas tareas hacia el gobierno nacional, y es que el gobernador ya me puso tarea. Yo que quería ponerle tareas al gobernador, el gobernador nos pone tarea, y es que cumple los acuerdos hechos con nosotros los pueblos indígenas, y aparte de eso toma como base estos acuerdos para construir la ruta de diálogo, de los diálogos vinculantes que serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Han sido unos días muy bonitos, de mucha conversación con la gente, pero yo creo que aquí hay que resaltar algo muy importante, y es el diálogo entre los funcionarios públicos, las entidades del Estado y las autoridades indígenas, sus comuneros indígenas, que digamos desconocen muchas veces la dinámica de los territorios. Yo creo que esto ha sido también un ejercicio pedagógico de aprendizaje para todos, para todas, tanto de las comunidades como para nosotros como Gobernación de Antioquia. Y lo más bonito también es que nos hemos encontrado como hermanos, como compañeros, como digamos integrantes de un mismo departamento. Este encuentro denominado Acuerdos Regionales Indígenas ha sido un espacio muy importante para el movimiento indígena, para los 5 pueblos que nos encontramos hoy reunidos, con 2 objetivos fundamentales. Primero, revisar los acuerdos de la minga indígena del año 2021. Igualmente lo estamos ajustando, revisando qué nuevas acciones y actividades se pueden desarrollar para el mejoramiento y el buen vivir de las comunidades indígenas. Y otro objetivo fundamental es el encuentro regional de las autoridades indígenas del departamento, en donde hoy analizamos el avance, los resultados logrados por la Consejería de la OIA, y también va a dar lugar al nombramiento del representante legal de la Organización Indígena de Antioquia. Situación que para nosotros es muy importante porque permite precisar la institucionalidad indígena. En buen momento pues lo estamos trabajando, ya que se habla de la política pública indígena del departamento, y desde el día 17 hemos venido realizando distintos talleres, análisis de programas, sectores. En Antioquia se celebra la vida, se celebra el diálogo en paz, la inclusión y la diferencia. Continúa con nosotros conociendo más sobre lo vivido en las jornadas de acuerdos participativos y comunitarios indígenas. Pensar en el buen vivir es comprender desde la cosmogonía indígena el valor que tiene el cuidado del medio ambiente, la preservación del suelo que da cosecha para el alimento y la vida que recorre los ríos del departamento. Porque por primera vez accedimos a una vivienda digna gracias a Guillermo Gaviria y al Comité de Cafeteros.
he reiterado, uno de los mensajes que recibimos de los pueblos indígenas es ese del respeto por la naturaleza, del cuidado por la naturaleza. Pero usted menciona algo que es muy importante, es también el reconocimiento a los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas y a saberes ancestrales tan importantes, por ejemplo, en el campo de la medicina. Allí hay muchos aspectos que nosotros debemos asimilar y por ello creo que también uno de los aspectos relacionados entre las prioridades para poner de manifiesto en los diálogos regionales es el de la salud. Y esa salud basada en los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y en el conocimiento, por ejemplo, de la riqueza de plantas medicinales y de otros aspectos. Entonces, ese es uno de los temas que seguramente seguiremos trabajando en conjunto y en el que, por ejemplo, hay que involucrar muy fuertemente a la academia, a las universidades y a la investigación. Fueron 4 días deliberando, acordando en lo que se lograron, mediante la construcción de un diálogo reflexivo, 405 acuerdos, con un valor superior a 10.500 millones de pesos, sumándose a ello los 22.000 millones acordados en el 2021, para un total de acuerdos con nuestros pueblos indígenas por un valor de 32.000 millones de pesos. A los miembros de las 226 comunidades indígenas del departamento asentadas en 33 municipios que hoy están aquí representadas. Gracias por su presencia. Yo creo que aquí quiero resaltar algo muy importante y es el ejercicio organizativo de los pueblos indígenas en Antioquia. Una dinámica de reunirse, de construir, de debatir, de confrontar ideas, pero también de construir unidad. Son retos, son complejos los discursos, a veces las posturas, pero lograr que estén juntos aquí más de 1.300 indígenas, planeando, escuchando, pero interlocutando también con el Estado a nombre de sus comunidades, yo creo que eso hay que valorarlo. Los gobernadores indígenas, los líderes y lideresas, hay que darles todo el reconocimiento de ese sacrificio que hacen de llegar a estos escenarios para buscar alternativas para su gente, para sus comunidades. Las tareas son 3 que las expresó él. 1, mantener el diálogo permanente de comunicación en la diversidad. 2, hacer el ejercicio de planificación para la construcción de la ruta vinculante. Y 3, al lado de él, hacer la gestión de que podamos quedar incluidos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo con estos acuerdos. Nosotros que somos un país centralista, la mayoría de los temas que aquejan a la población indígena tienen que ver con competencia nacional. Aquí lo que encontramos fue un gobierno aliado. Son 5 concretas. Una, las que están ligadas a todos los temas de territorialidad, donde está el tema de la paz, donde está el tema de convivencia, agricultura, agroindustria, emprendimiento, vías, etc. El segundo, todo el tema de hábitat, vivienda y hábitat ligado a los servicios públicos. El tercero, la educación y la salud, que son los derechos básicos. El cuarto, mujer. Todo se hará con las mujeres. Es un tema el tema de género debe ser transversal y contundente. Y un quinto, tiene que ser siempre la diversidad, será una riqueza para construir democracia. Como conclusión de estos 4 días de trabajo tenemos más de 10.000 millones de pesos de concertación, más de 380 acuerdos que hicimos nuevos con las comunidades indígenas, pero algo muy importante, vamos a tener un comité de concertación que va a hacer seguimiento a estos acuerdos municipales y a los que ya vienen en ejecución, ¿cierto? A su vez también tuvimos acuerdos en cultura, en infraestructura, con un tema de placahuellas interesantísimo de más de 10 kilómetros de placahuella, en educación, en inclusión social y familia, en mujeres, en participación ciudadana. Fueron unos acuerdos muy interesantes y, ojo, fueron priorizados por las comunidades. Y de las comunidades son las que nos tienen que decir en dónde van a llegar esos recursos, que ya van a ser las mesas de concertación, que de ahora en adelante se activan para poder hacerle seguimiento a estos acuerdos. A los pueblos indígenas de Antioquia, gracias y nos vemos en la Minga del 23. ¡Guardia, guardia!
¡Guardia, guardia! ¡Viva la Guardia Indígena! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva las mujeres indígenas! ¡Viva los niños indígenas! ¡Viva los jóvenes indígenas! ¡Viva los